Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Esta fue la última diapositiva presentada en la cual empezábamos con el trabajo de números complejos. Y aquí lo que hicimos fue conversiones de números complejos presentados de forma rectangular a polar y viceversa, de polar a rectangular. Ahora, en las operaciones con números complejos tenemos lo siguiente. Cuando hablamos de la suma de números complejos, tenemos que tener en consideración que nosotros tenemos que tener los números en rectangulares. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque de esta forma, si yo presento, ejemplo, un número complejo z que sea a más jb y un complejo h que sea igual a c más jd, la suma es una suma directa entre los reales AC y los imaginarios JB, JD. Por ende, la suma de Z más H es de forma directa, intuitiva, A más C más JB más D. Sumamos directo los reales y sumamos directo los imaginarios. Asimismo, sucedería con las restas. Obviamente, teniendo en consideración quién va primero y quién va después, sería la resta de los reales A menos C y asimismo es la resta de los imaginarios B menos D. En conclusión, la suma y la resta de números complejos se lo desarrolla de forma directa en rectangulares. Luego, para la multiplicación, debemos de trabajar mejor en polar. ¿Por qué? Porque asimismo, de forma directa, la multiplicación en polares es igual, aquí ojo, el complejo Z es M con ángulo phi y el complejo H es igual a M' con ángulo phi'. Aquí, en lugar de ponerle otra letra, solo lo diferencio es con esta apóstrofe acá arriba, por si acaso no se confunda. Es como que haya puesto aquí otras letras, por eso le pongo esta apóstrofe. ¿Qué nos dice? Que la multiplicación de Z por H es igual a la multiplicación de las magnitudes, M por M'. Y el ángulo se lo calcula sumando los ángulos, phi y phi'. Así también en la división se recomienda directamente en polares. ¿Por qué? Porque la división también se hace de forma directa dividiendo los módulos, obviamente respetando quién va arriba, si es Z, y quién va abajo, que es H, y el ángulo se lo vaya restando. En la multiplicación los ángulos se suman y en la división los ángulos se restan. De igual forma, respetando que primero ve el ángulo del numerador y luego ve el ángulo del denominador. Y esas serían las 4 operaciones que tenemos para números complejos. En conclusión y en resumen, para suma y resta, rectangulares. Multiplicación y división, polares. Pasamos la diapositiva y ahora empezamos con problemas de aplicación, pero para las operaciones. En este caso, paso a la pizarra y vamos a trabajar con el problema número 1, que me da dos números complejos y me pide la suma, la resta, la multiplicación y la división de estos mismos dos números. Pasamos a la pizarra, comparto la diapositiva y anoto los datos del primer problema. Me dice, A es igual a 3 más J4. B es igual a 12 menos J5. Me pide A más B, A menos B, A por B y A dividido para B. Me pide esas cuatro operaciones. Quitamos la presentación y comenzamos a trabajar. Sabemos que A más B y A menos B debemos trabajarlo de forma directa en rectangular. Luego nos va a tocar convertir para poder multiplicar y dividir, porque debemos usar polar. Entonces arrancamos con las operaciones directas. En este caso, A más B sería igual a 3 más J4 más 12 menos J5. De forma directa, ya vimos que podemos sumar los reales y sumar los imaginarios. En este caso, sumando los reales, ¿a qué nos queda igual A más B? Sería 3 más 12, 15. Y aquí, importante, ¿no? Ley de signos. Más por menos es menos. 4 menos 5 menos J. Puedo ponerle J1, ¿no? Pero podemos obviar el 1 ya que es J. Ahí tendríamos la operación A más B. Aquí a la derecha vamos a hacer de igual forma A menos B. Planteamos los rectangulares, pero ahora en el centro hay un menos.
Ojo con la ley de los signos, no se olvide. Aquí sería 12 menos J5. Lo mismo, ¿no? Hacemos de forma directa real con real e imaginario con imaginario. ¿Cómo nos quedaría ahora la resta de A menos B? 3 menos 12, ojo aquí, 3 menos 12 nos quedaría menos 9. Ojo que estoy restando 3 menos 12. Nos quedaría menos 9. Y luego 4 menos 5. Ojo que aquí hay una ley de signos primero. Menos por menos es más. Por ende, 4 más 5 nos quedaría más J9. Ahí tendríamos el rectangular de A menos B. Hemos hecho de forma directa la suma y la resta, dado que tenemos ya rectangulares. Ahora, para poder multiplicar y dividir, primero debemos pasar a polar. Entonces, ¿recuerda cómo convertíamos de rectangular a polar? Tranquilo, aquí hacemos el triangulito. Ponemos que el real es 3, el imaginario es 4, y ya sabemos que lo que queremos es la hipotenusa y el ángulo. ¿Y cómo sacamos aquí la hipotenusa? Recuerde, la hipotenusa o el módulo. ¿Cómo sacamos el módulo? Pues el módulo por Pitágoras es la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y el ángulo tangente a la menos 1, ¿de quién? De 4 sobre 3, opuesto sobre adyacente. Y ahí tendríamos nuestro polar. Lo mismo aplica para el número complejo B. Quedaría, pero ojo aquí, importante, 12 y menos 5 en el imaginario. Es hacia abajo, menos 5. Aquí lo mismo, ¿no? Queremos el módulo y el ángulo, teniendo en consideración que este ángulo debe ser negativo porque va hacia abajo. Entonces, el módulo sería raíz de 12 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Sabemos que este menos 5 al elevarse al cuadrado se hace positivo. Y el ángulo, respetando los signos, tangente a la menos 1, de menos 5 sobre 12. ¿Cuántos serían esos polares del número complejo A y el número complejo B? Tenemos que el número complejo A en polar sería módulo de 5 con un ángulo de 53,13 grados. Y el B sería 13 con un ángulo de menos 22,61. Coincide que el ángulo es negativo porque la gráfica me lo indica, ¿no? 12 menos 5. Y ahora sí podemos de forma directa aplicar multiplicación y división. Sabemos que la multiplicación de A por B es igual a la multiplicación de los módulos, que son 5 por 13, y la suma de los ángulos, 53,13, más menos 22,61. Entonces, en la multiplicación 5 por 13, ¿cuánto nos da el nuevo módulo de A por B? Me pasan el dato que A por B nos daría como resultado 65 con un ángulo de 30,52 grados. Y de forma inmediata A dividido para B. Aquí dividimos los módulos y restamos los ángulos, respetando la ley de signos. ¿Cuánto sería el módulo y el ángulo resultante? Me dicen acá el módulo 0,38 con un ángulo de 75,74 grados. Perfecto, ahí tenemos entonces la multiplicación, división, suma y la resta. Prácticamente las 4 operaciones. Partiendo de que tenemos dos rectangulares. Si le dieran dos polares, ya sabe que puede empezar por multiplicación y división y luego convertir para ir a la suma y la resta. Y si le dieran un polar y un rectangular, usted elige hacia dónde va, ¿no? ¿Cuál sería la base para comenzar a trabajar? Pasamos a la presentación y quedan los demás ejercicios para que usted practique.
Importante, el último le pide que usted calcule el producto. Recuerde que el producto, matemáticamente hablando, es una multiplicación. Entonces le pide que usted multiplique A, que es 5 menos J4, por el conjugado. Y recuerde que el conjugado era el mismo real, pero con el opuesto imaginario. En otras palabras, el conjugado de A sería 5 más J4. Lo que le pide es multiplicar esos dos números. Ahora, previo a los ejercicios ya de aplicación, vamos a ver un poquito de las generalidades. En este momento hablaremos del triángulo de resistencias de un circuito de corriente alterna, pero desde el punto de vista de números complejos. Nos dice que la impedancia resulta ser igual a la resistencia, como el término real, más J imaginario, que en nuestro caso es J reactancia. Tal cual, ¿no? Tenemos acá real, imaginario. En este caso el real es la resistencia, el imaginario es la reactancia total. Y la impedancia es nuestro complejo. De aquí también podemos decir que para calcular, importante esta parte, la impedancia total, podemos también nosotros aplicar la ley de Ohm, tal cual la hemos venido utilizando, teniendo en consideración que el voltaje ya no es solo una magnitud, sino que es voltaje con ángulo y corriente con ángulo, y ahí obtendremos nuestra impedancia como tal. Y luego, por último, aquí nos da una nota que nos dice que usted puede aplicar las mismas leyes de corriente continua, tal cual. Ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente. Lo único que en lugar de operar con números solo de magnitud, usted ya acá usa números con magnitud y ángulo, porque obviamente hablamos de complejos. Y luego, por último, nos dice o nos indica que las impedancias así también se calculan. Para la serie, la suma de las impedancias, y para el paralelo, la fórmula del paralelo de más de dos impedancias o de resistencias, ¿no? Y ahí tendríamos un repaso general de lo mismo que hemos venido utilizando y empleando, pero enfocándolo a los números complejos. Y para pasar a los problemas de aplicación, presentamos tres problemas, de los cuales voy a trabajar el número 1. Paso a la pizarra y voy a anotar los datos de ese ejercicio. Veamos. Muestro la diapositiva y me dice, una bobina de resistencia igual a 60 ohmios y coeficiente 0,1 henrios se conecta en serie, quiere decir que estamos en RLC serie, se conecta en serie con un condensador de capacidad 25 microfaradios. Todo esto a una fuente de voltaje de 230 voltios, frecuencia 50 hercios. ¿Qué me pide hallar? Primero, impedancia de la bobina. Entonces ponemos impedancia de la bobina, impedancia del condensador y la impedancia total del sistema. Luego, corriente que suministra el sistema. Como es un RLC serie, voy a quitar la diapositiva y lo puedo representar de la siguiente manera. Una fuente alterna con una resistencia, un inductor y un condensador. Sabiendo y teniendo en consideración que esta resistencia no es por separado, es parte del inductor. Ojo con ese detalle, porque si fueran separados, el cálculo de la impedancia cambia un poquito. Ya vamos a ver por qué. De entrada, ¿qué podríamos hacer aquí? Bueno, si quisiéramos usar lo que vimos ya en sesiones pasadas, usted calcularía la reactancia total y luego por Pitágoras hallaríamos lo que es la impedancia, de esta forma, ¿no? Que lo hemos venido haciendo. Pues ahora vamos a tomar otro camino. Para nuestro trabajo ahora vamos a usar complejos. ¿Y qué decimos? Bueno, la impedancia del inductor viene dado por la resistencia más J reactancia. La resistencia la tengo, 60, pero no tengo la reactancia. Por ende, calculemos esa reactancia. Y era igual a 2 por pi por frecuencia por capacidad, 2 por pi por frecuencia por coeficiente de autoinducción. Importante, reactancia inductiva, porque estamos hablando del inductor. ¿A cuánto equivale entonces la reactancia inductiva? 2 por pi por frecuencia de la fuente, que son 50 hercios, por coeficiente que es 0,01. Y ahí podemos hallar la reactancia inductiva, que vamos a colocar en nuestro complejo. Y ya podemos ir armando la impedancia. Sería resistencia 60 ohmios
más J, reactancia inductiva. ¿A cuánto equivale nuestra reactancia inductiva? Me pasan el dato, 31,41 ohmios. Entonces sería más J, 31,41. ¿Dónde le pongo las unidades? Yo puedo hacer esto, poner un paréntesis y ponerle ohmios. Ahí tenemos las unidades. Luego, ¿cómo hallo la impedancia capacitiva? Pues como solo hay un condensador, voy a decir que esto es igual. Bueno, vamos a poner la fórmula general, ¿no? R, aquí ya no sería más J, cuidado, como es un condensador, menos J, reactancia capacitiva. Como no hay resistencia, esto es cero. Por ende, la impedancia del condensador es menos J, reactancia capacitiva. ¿Y a qué es igual la reactancia capacitiva? Aquí es 1, que divide a 2 por pi, por frecuencia por capacidad. Y esto es igual a 1, que divide a 2 por pi, por frecuencia de la fuente, que es 50, por capacidad en faradios. No se olvide, 25 por 10 a la menos 6. ¿A cuánto equivale esta reactancia capacitiva? Me dan el dato, me dicen 127,32 ohmios, ¿no? Entonces, la impedancia del condensador es menos J, 127,32 ohmios. Y simplemente, como es un circuito serie, la impedancia total es igual a la suma de las dos impedancias. Y por suerte están ya en rectangulares. Entonces me quedaría 60 más J 31,41 más 0 menos J, vamos a poner paréntesis para dividir las impedancias, más 0 menos J 127,32. Sabemos que podemos sumar de forma directa en rectangulares reales con reales e imaginarios con imaginarios. Entonces, ¿cuánto sería nuestra impedancia total? Obviamente en rectangular. 60 más 0, ya sé que es 60. 31,41 menos 127,32. ¿Cuánto sería la parte imaginaria de nuestra impedancia total? Menos J 95,91 ohmios. Y ahí tendríamos nuestra impedancia total. 60 menos J 95,91. Ya tenemos todos estos datos. Vamos a llenar la tabla un poquito por acá. La tabla me quedaría impedancia inductiva 60 más J 31,41. Capacitiva menos J 127,32. Y la total 60 menos J 95,91. Y para la corriente, aquí viene el detalle de la corriente, vamos a hacerlo acá a la derecha, separemos un poquito. Vamos a usar ley de Ohm. Recuerde, corriente, voltaje sobre resistencia. Y puedo reemplazar. Corriente es igual a la impedancia total. Pongamos ahí el valor. Sería 60 menos J 95,91. Vamos a cerrar bien aquí este número 9, por si acaso crean que es un 4. Ahí. Pero ahora el voltaje. ¿Cuál es el voltaje? 230. Pero aquí importante, ¿no? Aquí tendríamos que trabajar en polares, porque recuerde que es una división. Entonces hagamos algo. Primero convirtamos este rectangular en polar para poder colocar esta división de forma directa. ¿Cuánto sería nuestra impedancia total en polar? Transformemos este rectangular a polar. Me dan el dato. Me dicen que esta impedancia total en polar es igual a 113,13 con ángulo de menos 57,97. Entonces, la impedancia 113,13 con ángulo de menos 57,97 se va a dividir ¿con quién? Bueno, primero con el voltaje, que es 230. Pero aquí surge la pregunta, ¿cuál será el ángulo de este voltaje, de esta fuente de voltaje? El ángulo, si no me lo da el dato, el problema, yo el ángulo de la fuente lo puedo dejar en 0, porque es la referencia de donde yo voy a partir. Sabiendo que el ángulo de desfase entre corriente y voltaje se va a respetar.
porque el ángulo de la fuente no cambia el ángulo de desfase. El ángulo de desfase me lo cambian los parámetros propios del sistema RLC. Entonces, ya teniendo el ángulo, podemos hacer la división. ¿Y a cuánto equivale esta corriente? 230 dividido para 113.13 nos da un módulo de 2,03 y un ángulo, ojo aquí, 0 menos 57 da un ángulo positivo, 57,97. Aquí cuidado, es la resta, 0 menos 57. Obtenemos ángulo positivo. Y ahí tenemos todos los datos del sistema. No se olvide que quedan los otros problemas para que usted los analice. Esos son los problemas de la presentación. Hemos resuelto el problema número 1. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.